¿Hacia dónde va Europa? ¿Europa quo vadis? Esa sería la gran pregunta que uno se tiene que hacer ahora mismo con la situación que estamos viviendo. ¿Os acordáis? Hace ya unos años, desgraciadamente, aquella imagen tan llamativa en la que el presidente de Francia, que lo sigue siendo, el primer ministro Emmanuel Macron, se sentaba en una mesa kilométrica, que luego, por cierto, una empresa española reclamaba que habían diseñado y fabricado ellos, contra una empresa italiana, para sentarse con nada menos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para intentar frenar lo que parecía inminente, que era un intento de invasión por parte de Rusia del territorio ucraniano. Bueno, pues parece que la historia se repite. Y justamente ha sido Emmanuel Macron quien ha decidido citar de urgencia a algunos de los presidentes de los países clave en la Unión Europea que están inmersos en este conflicto y también países que tienen un interés importante en reunirse con los grandes de la Unión Europea ante la situación de amenaza que estamos viviendo y también de menosprecio absolutamente calculado y premeditado por parte de los Estados Unidos de América respecto a las reuniones de paz, a las conversaciones de paz con Vladimir Putin, Rusia por un lado, y a las no conversaciones o al menos no participación en esa primera ronda de conversaciones organizada por Estados Unidos, nada menos que del presidente de Ucrania, Zelensky. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y qué es lo que cabe esperar? Y sobre todo, ¿cómo puede influir esto en la Unión Europea y específicamente en nuestro país? Bueno, pues probablemente, y siguiendo el refranero español, es posible que no haya mal que por bien no venga, porque precisamente todo lo que hemos ido perdiendo y todo lo que no hemos conseguido en estos años o no hemos sido capaces de conseguir, ojo, digo como Unión Europea, porque a nuestros mandatarios no le ha dado la gana de afrontar la realidad, ahora a toda velocidad, a correprisa, vamos a tener que menear el culo e intentar convertirnos en algo que se pueda parecer o que pudiera, lejos, aunque sea remotamente, asimilarse a un bloque para intentar reaccionar conjuntamente ante los retos que vienen. Pero para empezar habría que ver, que saber qué es exactamente lo que está haciendo Estados Unidos de América y qué es lo que quiere Donald Trump, que está bastante claro. Esta es su hoja de ruta, esta es su hoja maestra para jugar en esta partida en la que ahora la Unión Europea a toda velocidad intenta recuperar el terreno perdido. Bueno, hace unos días, en Alemania, en el corazón de la Unión Europea, se nos quedaba la sangre helada a los que seguimos la actualidad internacional y de la geopolítica por el discurso de J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, y uno de los principales actores en lo que se refiere al diseño, a la construcción del armazón ideológico de la presidencia de Donald Trump. Es llamativo cómo esta persona vino a Europa directamente a criticarnos y a regañarnos de una manera como en absoluto estamos acostumbrados dentro de nuestro continente, y quizás seguramente también no le cuesta nada hacer esta actuación, pero había algo de sobreactuación por detrás, porque en primer lugar, si eres una persona que no sigue la actualidad, tienes que saber que hay un componente político / electoral muy potente de consumo interno en esta agresión intelectual, podríamos decir, que muchos europeos sienten que han sufrido con la llegada de este personaje a Europa. Y es que en el 23 de febrero hay elecciones en Alemania y en esa fecha Alemania se juega cuál va a ser su próximo presidente y su futuro en un momento en el que Alemania está en una situación tremendamente grave porque su estructura económica ha entrado completamente en crisis, amenaza con colapso. Ya a nosotros esto no nos debería de despreocupar o mirar con menosprecio, porque Alemania es la gran locomotora europea, es el gran motor de la Unión Europea, y si ese statu quo cambia, va a cambiar todo el statu quo de la Unión Europea, y vamos a ver por nuestra parte de qué manera podemos salir y reaccionar un país tan proeuropeísta y europeo dependiente como es España. Así que debería de preocuparnos y mucho. Pero J.D. Vance, entre otras cosas, fue a Alemania y soltó ese discurso incendiario en Múnich porque están de elecciones y ellos apoyan al partido AfD, denominado de ultraderecha, es decir, el partido más radical a la derecha que hay en el país, y con esto pusieron su semillita para intentar apoyar al partido que a ellos les interesa, sustentado por Donald Trump, pero especialmente por el Rasputín empresarial que es Elon Musk, en aquel estado, en aquel país. Un país que se aboca directamente a tener una situación muy parecida a la que tienen otros países europeos. En Italia ya gobierna una Giorgia Meloni, que dentro de esta tendencia política, diríamos, sería la cara más moderada y más amable. De esa manera ha conseguido pisar el terreno de la derecha tradicional y hacerse fuerte en el poder. Y en Francia ha pasado algo parecido, aunque Jordan Bardella no ha conseguido la presidencia del país y es prácticamente imposible que la consiga en los próximos años, salvo que la cosa no cambie radicalmente. Pero lo que sí que está claro es que tanto en Italia, donde gobiernan, como en Francia, estamos hablando de dos de los tres grandes países
países de la Unión Europea, la derecha más escorada, la derecha más radical, va a tener un papel importantísimo en el futuro en la política nacional. ¿Y en Alemania qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues en las encuestas se ve cómo va a haber una victoria clarísima de los partidos de derecha y de centro derecha, y que la AfD es absolutamente un arrase lo que va a hacer en la parte este del país, en la Alemania oriental, donde prácticamente van a ganar en todos los departamentos donde pueden ganar. Esto va a hacer que en Alemania haya en el futuro una situación muy parecida a la que tienen en Austria o en la que tienen en otros países europeos, donde los partidos más radicales del lado derecho van a tener que estar de acuerdo y gobernar con la connivencia del partido más votado por poco, según cual sea el estado, que sería aquello equivalente al Partido Popular Español. Y ese es el tablero de juego que viene próximamente en la Unión Europea, ahora podríamos decir empoderado, empujado y promocionado por un gobierno de los Estados Unidos de América que quiere un cambio radical en las políticas europeas de manera indirecta, y el cambio radical precisamente es influir, ahora que tienen vía libre en los Estados Unidos de América, en cómo tienen que ser las políticas de la Unión Europea. Políticas de la Unión Europea que nos han llevado, por cierto, a este callejón sin salida que la inmensa mayoría de los ciudadanos no queríamos, y ahora con este giro radical en el planeta Tierra, en el que por un lado tenemos un gran bloque como China, por otro lado tenemos otro gran bloque como los Estados Unidos de América, que se carga toda la agenda que Europa había diseñado para el futuro, que prefiere gastar el dinero en petróleo y en tecnología basada en IA que no en energías renovables, y en otras cosas parecidas en las que la Unión Europea se ha estado metiendo, con una Rusia que lo que pretende simplemente es seguir sobreviviendo y seguir alimentando su maquinaria de guerra, que es la única manera que tiene de que el Estado siga funcionando. En definitiva, Europa se ha quedado completamente sola, se ha quedado completamente aislada en el panorama, en el tablero mundial. ¿Y de qué manera puede reaccionar Europa? Pues de la única manera que lo está haciendo y debería de haber hecho. Estados Unidos nos menosprecia respecto a las negociaciones con Ucrania y tiene argumentos para ello, y el argumento principal es: ¿qué habéis hecho hasta ahora para detener esta guerra? Aparte de criticar a Putin y aparte de llevar allí armamento más o menos sofisticado para apoyar la resistencia ucraniana. Una guerra de desgaste en la que se ha intentado hacer todo el daño posible a Rusia, pero al final lo que se ha acabado haciendo es creando una perpetuación de un conflicto sobre el que ahora Donald Trump se puede poner una gigantesca medalla, siendo el precursor, siendo el catalizador de la paz en este lugar. Y precisamente, y aquí está una de las claves del asunto, queridos amigos, y ahora hablamos de qué es lo que puede hacer la Unión Europea, pero primero de todo déjame que te diga qué es lo que quiere hacer Donald Trump. Donald Trump lo que pretende hacer con la guerra de Ucrania, al igual que el asunto de la Franja de Gaza e igualmente Israel, es hacer ver con su intervención que hay un movimiento urgente y rápido que cambia el devenir de esos conflictos para bien, para tener un plan de paz, que luego, como si fuera una especie de sucursal empresarial que subcontrata el trabajo a otra empresa, le va a dejar a otros países, a otros estados, que sean los que ejecuten el plan que él diseñó y mandó por la fuerza, por ser el más rápido, por ser el más poderoso a la hora de aterrizar en estos conflictos. Y esto es exactamente lo que quiere hacer Donald Trump con la guerra de Ucrania. Directamente sentarse con Rusia, que es con quien hay que hablar para poder frenar el conflicto. Sobre todo y principalmente conseguir un alto el fuego sería ya la gran victoria, independientemente de lo que pase después. Y una vez conseguido ese alto el fuego, largarse del lugar y concentrar los esfuerzos de su país, como ya bien nos ha dicho, en lo que es el futuro de lo que va a ser la política internacional de los Estados Unidos de América, que ya no tiene tiempo, ni dinero, ni ganas de ser la policía del mundo, y de que va a concentrar todos sus esfuerzos precisamente en mirar no hacia el este, mirar hacia Europa, sino mirar hacia el oeste, mirar a la zona del Pacífico y específicamente y especialmente al lugar donde creen ellos que se juegan el futuro de la nación, su supremacía como el principal país del mundo, que es por supuesto mirar a los ojos a todo lo que está ocurriendo en China. Así que, mientras esto ocurre, el plan maestro de Donald Trump es precisamente conseguir un alto el fuego rápido, reuniéndose en Arabia Saudí con los representantes y con el mismísimo Putin, y haciendo conversaciones bilaterales con los Estados Unidos de América, en unas conversaciones en las que Europa queda fuera. Y ojo, queda fuera también como daño colateral lo que es la OTAN en sí mismo, que es algo verdaderamente impactante e imponente sin ningún género de dudas. Y una vez que los fontaneros, los funcionarios de ambos países, altos funcionarios, acaben acordando un alto el fuego, directamente va a ser cuando se llame a Europa, cuando se consulte a Europa a través de la OTAN para que sea Europa la que coloque en ese lugar las fuerzas de paz que pongan precisamente freno y sobre el terreno aquello que se haya acordado sobre el papel. Y aquí es donde entra Emmanuel Macron y, como siempre, Francia, que siempre ha salido al rescate, podríamos decir, de las grandes decisiones europeas, es donde ha
convocado a los principales países de la Unión Europea, más Holanda, e igualmente también por motivos obvios a Dinamarca. Se habla mucho de la vuelta al siglo XIX en el tablero político por este expansionismo de los Estados Unidos de América y por el pragmatismo de no llegar a acuerdos de una manera internacional, sino directamente con hechos. Bueno, puede que recuerde, bajo mi punto de vista, este es un análisis de la situación tremendamente simplista, porque ahora existe la ONU, porque ahora existen muchos organismos como la Unión Europea y porque ahora hay muchos más foros y lugares en los que se tiene que hablar y se tienen que dirimir las decisiones que se toman unilateralmente. Pero al margen de eso, desde luego, algo de eso hay. Y lo que quiere precisamente Macron, reuniendo a los grandes países de la UE junto a Inglaterra, es sentar las bases para que la Unión Europea junto con Ucrania hagan frente común para la creación, no queda más remedio, de algo que se parezca, que suene o sea similar a una especie de gran ejército europeo o un ejército transnacional con un mando europeo que se coloque en el lugar, porque no nos va a quedar más remedio. Y esto, entre otras cosas, va a ser lo que se va a hablar precisamente ahí. No lo olvidemos, con la participación igualmente del director general de la OTAN, el señor Wilders, que además es europeo, y OTAN, de la que participa igualmente los Estados Unidos de América, que ya han dicho que ellos no van a poner un solo soldado ahí, en la frontera imaginaria, en la frontera futura que se tiene que diseñar entre la nueva Ucrania y la nueva Rusia. ¿Os acordáis del vídeo que publiqué en el Cascarón de Nuez sobre Varosha? Que mucha gente no entiende, que no es que yo diga que la situación de aquel lugar de Chipre y la invasión de Turquía sea la misma situación que se vive en Ucrania y en Rusia, pero que los resultados específicos del fin del conflicto bélico son exactamente igual, con una zona de terreno ocupada, invadida por un agresor externo, que en este caso es Rusia, y que se van a quedar ya siempre para Rusia y que no van a volver hacia Ucrania, y que Ucrania va a tener que ceder sí o sí como pago, como recompensa por frenar el ataque ruso y por lo tanto intentar llegar a algo que se parezca a la paz, por lo menos el alto el fuego. Pues eso es exactamente lo que os conté y lo que va a pasar en Ucrania. Aquellos territorios que ha ocupado Rusia se quedan ya en el poder de Rusia, que básicamente es toda esa franja más rusófila del Donbass, donde Ucrania como Estado tiene menos interés en retener y mantener, y todas esas incursiones en el Kursk que Ucrania mantiene de una manera más o menos estable, más o menos frágil, acabarán siendo territorio ruso de nuevo como parte de la negociación, una carta que utilizará Ucrania y que muy inteligentemente ha aprovechado, pues estudiando muy bien cuáles eran las debilidades de Rusia para tener una carta con la que negociar y no perder todavía más poder, no perder todavía más territorio, porque ese sueño de, por ejemplo, volver a tener Crimea como dentro del Estado ucraniano es algo que no va a suceder desgraciadamente en el futuro. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que pasa? A nosotros, que estamos en el otro lado, que estamos en el oeste, ¿esto nos interesa? No nos interesa. Nos interesa muchísimo. Nos interesa construir una nueva Europa que sea mucho más fuerte y que se adapte a lo que hay a su alrededor, ya no solamente desde un punto de militar, sino también desde el punto de vista de la seguridad. Y no dejéis de pensar, queridos amigos, no olvidéis que en España no estamos ahí donde hace tanto frío, pero estamos aquí donde hace mucho calor. Estamos pegados al norte de África, que es un auténtico avispero. Corremos el peligro de que Estados Unidos de América con Marruecos acabe teniendo un aliado que incluso menosprecie esa gigantesca en el tiempo colaboración que ha tenido España y Estados Unidos de América, y detrás de eso el Sahel, detrás de eso de nuevo el yihadismo, detrás de eso de nuevo Rusia influyendo, detrás de todo eso de nuevo un avispero que en la Unión Europea tienen que vigilar igualmente, porque es otro frente que en el futuro nos puede traer mucho daño, nos puede traer muchas desgracias. Así que Polonia, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca por motivos territoriales y España, la gran Europa, la Europa más poderosa territorial y económicamente, tiene que empezar a poner las bases de una Europa fuerte, de una Europa unida, de una Europa potente, de una Europa que se deje de hacer políticas que no están pensadas ni encaminadas para el bien común de la Unión Europea y sí para grandes empresas mundialistas, globalistas, que en este contexto no son posibles. Cuanto antes nos demos cuenta, cuanto antes reaccionemos y trabajemos de una manera combinada, antes saldremos de esta situación tan oscura en la que nos hemos metido. Y ojo, que es esto, precisamente todas estas debilidades, las que aprovechan nuestros enemigos tanto de dentro como desde fuera para debilitarnos. Pero eso no debería de hacer, creo yo, que nuestra identidad como europeos, nuestra identidad común, nuestros valores, se pierdan por el camino, porque Europa es mucho más poderosa de lo que algunos podrían pensar ahora mismo. Simplemente entre unos y otros, y principalmente nosotros mismos, nos hemos conducido a callejones sin salida y nos hemos hecho creer lo contrario. Eso no es así. Dependerá de la capacidad de nuestros políticos y de nuestros estadistas que definitivamente esto sirva como un acicate y sirva para mejorar y reposicionar nuestro continente donde debe, o que sigamos perdiendo fuelle, que sigamos perdiendo velocidad de crucero mientras el mundo nos adelanta a derecha, izquierda, arriba y abajo. Nada más, queridos amigos. Hasta el próximo vídeo. Adiós.